Vamos a trabajar en Excel para determinar lo que es la probabilidad con el teorema del límite central, pero ahora utilizando Excel. Supongamos que tenemos lotes, que tenemos 75 lotes, que son los que vamos a hacerles el muestreo. De estos 75 lotes vamos a trabajar lo que son muestreos por números aleatorios. Estos números aleatorios van a ser las muestras que vamos a ir teniendo durante todo mi proceso. Supongamos que vamos a trabajar con 25 muestras. Aquí están las muestras. Del primer lote voy a sacar una muestra, pero en total voy a tener 25 muestras. Y por los 75 lotes voy a tener entonces 75 muestreos, que me va a dar un total aproximadamente de 1875 datos. Vamos a trabajar con 1875 datos. Este muestreo, este primer lote, tengo la muestra 1, muestra 2, muestra 3, muestra 4, hasta llegar a tener 25 muestras. Como estoy trabajando por lotes, entonces en total de estos datos que yo estoy obteniendo son 1875 datos. ¿Cómo vamos a trabajar lo que es teorema del límite central con todo este muestreo? Bueno, para que no nos compliquemos ahorita mucho con el número de decimales, vamos a trabajar a 3 decimales. Ya que tenemos nuestros datos, ahora lo que vamos a sacar va a ser nuestro análisis. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con un muestreo, pero que sea en promedio de los primeros dos datos, pues voy a tomar los dos primeros datos, que le voy a poner lo que es promedio de los dos primeros datos. Es decir, aquí estoy solamente tomando las primeras dos muestras. Supongamos que voy a trabajar con 10 datos, entonces voy a sacar un promedio de los primeros 10 datos por cada muestra. Si se dan cuenta, son números aleatorios, van a estar cambiándose constantemente, y la que me va a dar mayor referencia pues es si yo saco con una muestra o considerando los 25 datos, que en este caso serían sacar el promedio de los 25 datos. Ya tengo aquí el promedio, si son 2 muestras, si son 10 muestras, si son 25 muestras. Obtengo toda mi información, lo que es el promedio de 2 datos, de 10 datos y de 25 datos. Para que podamos nosotros comprobar que esto es teorema del límite central y sabemos que se tiene que comportar con una distribución normal que es Gauss-Jordan, vamos a seleccionar los datos. La que me va a dar mayor referencia es la de 25 datos. Vamos a trabajar con la de 25 datos. Seleccionamos nuestros datos, pero antes, para que podamos nosotros analizar los datos, vamos a ir a archivo. En archivo le vamos a dar opciones y en opciones le vamos a dar complementos para activar la parte de los complementos de Excel. Le vamos a dar aquí en complementos de Excel y tenemos que seleccionar lo que son herramientas para análisis. Le damos a aceptar y nos va a dar de manera automática en la pestaña de datos análisis de datos. Le doy activar análisis de datos, le doy histograma y ahora sí voy a analizar, pero no todos los datos, sino solamente el promedio de las 25 muestras. Voy a seleccionar acá, me dice rango de entrada, pues voy a seleccionar lo que son los datos. Posteriormente le voy a dar el rango de salida, es decir, en donde quiero que me ubique la tabla que le voy a pedir ahorita de información. Le voy a decir que ahí. Y quiero que me cree lo que es el gráfico. Selecciono lo que es el gráfico, le doy a atar y me genera la tabla. Si lo que quiero también es ver cómo se comporta la información, pues bueno, aquí está la gráfica. Por acá nos puso la gráfica. Esta gráfica, si ustedes se dan cuenta, pues tiene una cierta distribución normal.
en donde la media es de 0.5092. Lo vamos a comprobar. Vamos a sacar de estas medias, ahora estamos hablando que son las medias de la muestra, vamos a sacar lo que es el promedio. Y el promedio, si se dan cuenta, siguen cambiando los datos. Vamos a poner promedio y vamos a sacar la media de la muestra, que en este caso es 0.503. Sacamos la desviación estándar. Como sacamos la desviación estándar, pues bueno, vamos a ponerle desp esta. Seleccionamos nuestros datos para ya no estar calculando la desviación estándar, nos lo calcula Excel de manera automática y nos está dando la información que es de, con 3 dígitos, 0.53. La media muestral, esta es la media muestral que aparece acá, es de 0.494, es decir, es el promedio de todos estos datos de 1875. Mi promedio que me está dando la media muestral es de 0.494. Ahora lo que vamos a hacer es, ya tenemos nuestro promedio, que es la media muestral, tenemos nuestra desviación estándar, vemos que sí se está comportando los datos con una distribución normal, esta es la distribución normal, vemos cómo se dibuja la campana de Gauss-Jordan, y ahora aquí tenemos cuánto fue mi muestra, fueron de 25 datos, entonces aquí lo que voy a sacar, si se acuerdan con respecto a la fórmula, es la media menos la media muestral sobre el 1 sobre la raíz cuadrada de los datos. ¿Cómo vamos a calcular esto? Ya tenemos la desviación estándar, que es la que nos interesa, y tenemos que calcular ahora lo que es la raíz cuadrada de los datos para obtener el valor de z. Para que podamos obtener el valor de z, recordemos que va a ser el valor que yo quiero buscar, que en este caso sería la media que yo quiero buscar, menos la media muestral, que en este caso es este dato, sobre la desviación estándar, que es esta sobre lo que es la raíz cuadrada del número de datos. En este caso vamos a ponerle que son 25 datos y nos va a dar el valor de z. Bueno, nos está dando el valor de z. Este valor de z, pues obviamente no le estamos poniendo ahorita cuál es la probabilidad de que busque, cuál es la probabilidad de un dato que nosotros queramos encontrar. Si sabemos que la media muestral es de 0.497 y queremos saber cuál es la probabilidad de que tengamos datos menores a 0.497, es decir, podemos decir cuál es la probabilidad que encontremos los datos de 0.485. Me va a dar un valor de z. Este valor de z es el z de fórmula que hemos platicado. Z fórmula. Y necesitamos nosotros el valor de z tablas. En este caso pues ya está cambiando los datos. Sin embargo no pasa nada. Vamos a obtener el z tablas. Que también Excel nos va a dar el valor de z tablas. Este valor de z tablas lo vamos a calcular con la siguiente fórmula. Con la fórmula de distribución normal estandarizada, que es esta, que nos pide el valor de z. ¿Cuál es el valor de z fórmula? Pues tenemos aquí el valor, lo seleccionamos y le damos si es falso o si es verdadero. Le vamos a dar que es verdadero para que nos calcule el valor de z tablas de manera automática. Este también lo vamos a redondear a 3 decimales, al igual que este lo vamos a redondear a 3 decimales. Bueno,
nos está dando que un valor de z fórmula es de menos 1. ¿Cuál es la probabilidad? En este caso que la media es 0.504. Cambió porque estamos trabajando con números aleatorios. La desviación estándar es de 0.059. ¿Cuál es la probabilidad que dentro de estos datos, dentro de estas muestras, tengamos un valor o encontremos datos de 0.485? El valor de esta fórmula me dice que es menos 1.639. Lo busquemos, este lo vamos a redondear a dos dígitos, menos 1.64. Este lo vamos a buscar en la tabla, en las tablas de z, menos 1.64. Menos 1.64 lo encontramos acá, que es 0.05 o el 5.05%. Nos regresamos a nuestro Excel y aquí me está dando que el valor de z tablas es 0.05. Si nosotros lo manejamos a porcentaje con dos decimales es el 5.06. Pues aquí el valor de z fórmula pues me está dando más decimales, que en este caso sería 639. Sin embargo, pues bueno, Excel es mucho más exacto y me está diciendo que z tablas es 5.06. Recordemos que aquí es 5.05, pero es el valor más exacto en Excel. Entonces me está diciendo que la probabilidad que yo tenga datos de 0.485 en esta análisis de datos, de todos los datos que yo tengo, es de 5.06%. Veamos cuál es la probabilidad de que el dato, o bueno, que encontremos datos, que la media de todos los datos supere el 0.600. Me está diciendo que en Z fórmulas es del 100%. Es decir, dentro de todos estos datos, ¿cuál es la probabilidad de que yo encuentre datos iguales al 0.06? Pues me está dando que es el 100%. Veamos, estos datos van a ir cambiando conforme yo vaya aplicando aquí algún cambio, porque recordemos que son números aleatorios. Lo podemos dejar también fijos. Ahorita vamos a ver cómo trabajamos con números fijos, pero lo que me interesa saber, lo que me interesa explicar es precisamente el cómo ir determinando las medias de todos los datos. Punto 475. Aquí tenemos un punto de más. ¿Cuál es la probabilidad de que en la media, que ahorita cambió la media de todos mis datos, es de 0.499, con una desviación estándar de 0.06? ¿Cuál es la probabilidad de que los datos se encuentren 0.475 o menor? Me dice que es menos 2.001. Nos vamos a la tabla, menos 2.001. Y estamos hablando que es el 2.22%. Y Excel me está diciendo que es el 2.27%. Entonces con esto podemos trabajar también en Excel lo que es la distribución normal. Vemos aquí la campana de Gauss-Jordan y tenemos todos estos datos. Habíamos dicho en un principio que son 1875 datos con una media total de 0.499, que es esta. Entonces vemos que también con Excel podemos trabajar lo que es teorema del límite central para encontrar la probabilidad de ocurrencia de datos.